Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, La Última Cerveza. El día de hoy no me encuentro solo y es que como siempre tengo al frente mío a Wauke Steve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, viejo? Yo aquí emocionadazo con este invitado que estábamos esperándole, creo que desde que comenzamos el podcast. Sí, y es que el día de hoy nos acompaña como invitado especial Alejandro Camacho. Bienvenidos. Mejor conocido como Alejo, el de Datos con Alejo, el del TikTok. Exacto. Ya no uso sombrero porque ya me iba a quedar calvo, entonces dije, no, dejemos mis churros naturales. Se alisan los churros. Jamás. La barba y los churros no se van. Yo desde que te vi dije como que algo le falta al Alejo. Ya no sé por qué será, se hizo un nuevo corte de barba o algo así. Barba, Ha sido, no, pero... ha sido el sombrero, el mítico sombrero de Datos ¿sabe? con Alejo. Es que ya me iba a dar Casper, mano, y no me agrada. No me dirás, no, o sea, creo que en un punto me gustó mucho la idea también, o sea, de... Oye, el ir más natural, creo que la gente ya ubica nuestro trabajo, creo que no es tanto algo estético lo que uno busca con el tema de las redes sociales, sino que te busquen por la calidad de tu contenido. Antes de iniciar este episodio, vamos a darnos un brindis. Gracias a Cela por patrocinar este episodio. Y como siempre, salud por la última cerveza. ¿Qué es lo que quiere el Seguro Social? ¡Salud! Oye, está buenaza la cerveza, ¿para qué? Que esperemos que no sea la última. Bueno, Alejo, antes que nada, bienvenido al episodio. Gracias por venir. Te informo que es el episodio número 10. La de los pobres. Pero bueno, está cerrando como que un ciclo con nosotros porque quizá de alguna manera vamos a cerrar temporada contigo. Y qué chévere que hayas venido. Este es un podcast de terror, así que la pregunta de cajón para nuestros invitados es, del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres para el terror? Un poco tengo un déjà vu y hago una explicación cortita de lo que decía Lovecraft en el tema de la diferenciación entre el terror y el horror. Hay que especificar que el terror se manifiesta como una idea de lo cotidiano, lo normal. ¿Qué te diría? O sea, el terror terminaría siendo, tú estás por la calle con tu teléfono y escuchas una moto a toda velocidad que se acerca donde vos. El terror te corroe, a cualquiera de nosotros hoy en día. Es real, es concreto, es la maldad humana. El horror, en cambio, se acerca más a lo que sería esta idea de lo paranormal, lo ideal, lo que no entendemos y no comprendemos. De hecho, por eso Lovecraft hace esta diferenciación cuando él hablaba del terror cósmico, del horror cósmico, para poder entender lo que no comprendemos desde nuestra naturaleza humana. Entonces, si me dices el terror tal cual, bueno, al ser ateo y materialista, ¿qué te digo? Sería un 10, porque a lo que sí le tengo terror es a la maldad humana. Qué buena percepción y definición que nos acaban de dar. Sí. Y para el horror, Para el horror, como dije, yo soy materialista, entonces no me acerco tanto a esa idea, pero tengo una respuesta, verás. Yo creo que hay fenómenos que, oye, nosotros no hace mucho creíamos que Troya era un mito. Creíamos que Troya era un mito que se escribió en los libros de la antigua Grecia, pero después de revisar los antecedentes, digamos que todo lo que había bajo tierra de lo que se entiende como Troya ha sido cierto. Entonces yo creo que hay ciertos fenómenos que nuestra comprensión humana del año 2023, del año del Señor, nos ayuda a entender hasta ese punto. Pero creo que en un momento va a haber cosas que las futuras generaciones van a decir, oye, esto era así. O sea, no hay un evento que sea paranormal, simplemente creo que hay fenómenos que todavía con nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología todavía no llegamos a entender. Algo que me llamó la atención ahorita es el año del Señor 2023. ¿A qué te referías? Es que no ves que... Es que claro, si tú le preguntas a un chino o a un japonés, no son de una creencia judeocristiana. Es decir, o sea, para ellos, si no creen en Jesús, ¿por qué van a marcar su año Jesús? Ah, ok. De hecho, el año andino, esto es de acá, pues aquí está la chacanita. O sea, del año andino, si no estoy mal, estamos en el 4300, algo así. Entonces, o sea, depende de qué cultura comienza a contar los años. De hecho, las dominaciones culturales se entienden hasta en eso. ¿Cómo entiendes qué año eres? ¿y tú qué opinas de lo que dicen que están perdidos igualmente en la idea judío-cristiana, que hay perdidos como 500 años? Yo creo que este mito de que en la edad medieval todo se perdió de la cultura es un poco erróneo. O sea, se desarrollaba la cultura. Había errores como en cualquier edad, todo cualquier tema contemporáneo, y creo que hay como esta percepción de que todo lo que viene del medioevo y la Edad Media solo es oscurantismo.
Y si uno revisa, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar filosofía, no acabe, pero sí estudié filosofía en la Salesiana. Sí estaba carísimo, hermano. Y estudiar filosofía no es que te da para comer. Entonces, futuro laboral no era muy cierto. Pero en lo que estudiamos en filosofía aprendí muchísimo. De hecho, es chistoso porque yo soy ateo, pero aprendí un poco de la ideología y la doctrina de la iglesia con curas. Los curas eran los que nos daban filosofía en la Salesiana. Entonces, ahí uno ve que había los padres de la iglesia que te plantean muchas formas de pensar que tenemos hoy en día y rescatan muchas ideas de lo que era el platonismo y lo que era Sócrates. Entonces no había un tema tal cual una idea oscura, sino que hay un desconocimiento muy tenaz y hay imposiciones que de hecho vienen de la Ilustración, que nos dice que todo lo que era el medioevo no valía. Ya llevándolo un poco como que a palabras a prueba de tontos. O sea, lo que tú tratas de decirnos es básicamente que no tachas como que el no existir de ciertas cosas paranormales, más bien que están lejos de la comprensión humana, más o menos lo que hablábamos del otro día en un episodio que se asemeja mucho a la teoría de la película de Interestelar, de que pues no es nada paranormal, La teoría eres de tú cuerdas. en otra dimensión, exacto. Ajá. Yo creo que, como te digo, o sea, hay cosas que nosotros, las culturas humanas, le dimos la idea de dioses cuando cayó un rayo, y era Zeus. Y es como que, o sea, simplemente el ser humano se va complejizando su pensamiento y va tratando de darle una respuesta a las cosas. Entonces, por ejemplo, para ciertos puntos de la Edad Media, también ahí no le entendían bien todavía eso, las parálisis del sueño, pensaban que eran súcubos o íncubos, que les estaban consumiendo la energía y que se quedaban quietos y les consumía la energía. Después descubrimos que no, hay una cosa que se llama parálisis del sueño, que te deja frío y es una percepción del cerebro que te deja indefenso. Esa sombra que tú ves en la habitación y que tú no te puedes mover. Oye, eso antes en el pasado pensaron que era un demonio de veras, porque lo veías, o sea, tú en el sueño estás viéndolo, pero no es real. ¿Tú nunca has sufrido algo así? Sí, yo he tenido parálisis del sueño y de hecho fue una bien desesperante porque yo estaba al lado de mi novia, estábamos los dos durmiendo y fue muy fuerte porque yo tenía colgados justo los sombreros del canal y les tenía como clavados en la pared. Y claro, yo duermo boca abajo, así, entonces creo que por eso que nunca vi la habitación vacía porque no duermo así, pero veo de lado. Y claro, mi cerebro le completa la imagen, porque veo el sombrero y se completa la imagen. Entonces, claro, yo veo una figura enorme, y claro, yo lo que digo es, o sea, ¿cómo es lo que nosotros le tenemos miedo? En mi lógica no fue fantasma, sino, puta madre, alguien se metió al cuarto. Entonces, fue tenaz porque mi reacción fue, literalmente, tiro un golpe. Y como ahí también estaba la mesa, le pego un golpe a la mesa y casi me hundo un nudillo. Y fue como mi novia, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué le pegas a las cosas? Y claro, o sea, mi reacción fue, o sea, tengo que cuidar a la persona que tengo al lado, tengo que cuidar a la persona que amo, suelto un golpe. Esto ya fue en el nuevo departamento, ya viviendo con Rebe. No, eso fue antes. De hecho, mis papás estaban en otra habitación y también se asustaron. Creo que yo también hubiera sido uno de esos, ¿no? Sí. ¿Por qué le pegas a la mesa? De niño, yo tengo unas cosas de niño medio raras. Igual de niño yo tenía un cajoncito. Hasta ahora lo utilizo, de hecho. Ahí tengo todas mis películas y mis DVDs. Sí, tengo DVDs todavía, si de viejo soy, tengo 30 años. Yo me caigo de lado y la puerta estaba abierta. De niño, de milagro no me maté. Fue tan fuerte el golpe que le pego a la puerta entreabierta digamos que este mesón de cama, que le rompo la puerta. Y lo que me dice mi mamá es que yo he dicho, ya, déjenme dormir. Oye, y hablando de eso, es curioso que, claro, hay unas dos diferencias ahorita, el terror y el horror. El horror, como hemos estado platicando en todos los episodios anteriores, es eso lo que a veces el subconsciente o tal vez tus creencias han ido arraigando y uno los va asociando. Pero en el terror también hay muchas cosas que te dan escalofríos, que ha pasado en este tiempo, y tú te quedas, creo que hasta más sorprendido de las historias de horror. Hay una que pasó en Tulcán, creo que lo he contado anteriormente, lo resumo mucho. De hecho, esto pasó hace 1 año y medio. Un tipo, que de hecho algo interesante, el man era parte de los equipos de ciclismo de Carapaz, verás. Estamos hablando de Tulcán. Y él le deja a la novia, los dos chicos de 23, 22 años, y le deja. Y tenían 3 hijitos. Estos niños
La man se cabrea del man, no, realmente no se sabe bien las razones por las que se divorcia, pero ella se decide irse con sus papás. Y ellos vivían en una parte aislada, más o menos por el sector, ya colindando con la frontera, justo en el Carchi, pero era rural. Y este man entra con un machete y con una pistola a acabar a la casa de los suegros. Ahí estaba, los dos papás de la expareja, la hermana y los dos hijitos. Y les va cazando uno por uno en toda la propiedad. Imagínate, botados en Tulcán, a punta de machetazo. Uno a uno les comienza a matar a los hijos, a los suegros, no le importa nada. Y logra matar a toda esta gente, 5 personas. Y lo que me dejó horrorizado es que la pistola solo lo utilizó para su expareja, porque quería asegurarse de que ella sí se muera. Y le pega un tiro en la cabeza. Cosas de la vida, digo que es casi una crueldad, todos mueren, también los hijos. Al único que no le mata es a un bebé que era varón. De hecho lo voy a hacer con otro caso al final, pero no le mata al hijo varón, y a la mujer sí le pega un tiro en la cabeza. La mujer no muere, solo se mueren toda la familia de los machetazos, y a ella le llevan acá al Eugenio Espejo, convaleciente totalmente, y ella al contarle esto, sobrevive, que pasa que el tiro no le pega en el lóbulo del reptiliano y por eso no le mata, y ella le cuentan todo esto, y se deschaveta totalmente, se enloquece, y se tira del tercer piso del Eugenio Espejo, y queda viva. Ahorita está metida en el San Lázaro. Y el man se fugó dicen que a las disidencias de las FARC, hasta ahora no lo encuentran. Eso pasó, no tuvo mayor pompa ni mayor relajo, pero fue uno de esos ratos que yo digo, o sea, la maldad humana a mí sí me aterroriza, porque a lo mejor esa sombra que tú ves en la habitación, oye, a lo mejor es una sombra, y qué miedo, sí, jaja, pero a lo mejor una persona que te odia o una persona que no está bien de su psicología puede hacerte un daño real. Es que llegando a ese punto... Eso me escalofría. Eso te da piel de gallina, sí. Porque bueno, tú puedes hablar infinidades de que un fantasma, que tal vez el duende, pero las leyendas cotidianas que uno dice, bueno, el duende te atrapa, le pegas con la mano izquierda, full cuentos que tú puedes tener, pero contra una persona que ya está materializado, donde te puede hacer un daño físico, no solamente ya te mata, listo, sino te puede torturar. Es que de hecho en los mitos puede haber historias horrorosas. Justo citas el duende. Hay un tipo de duende en digamos que lo que es la costa ecuatoriana, que se llama Chusalongo. El Chusalongo, fíjate la historia y hay un poco dedúcele con lo que pasa después. El Chusalongo era un tipo de duende que básicamente lo que hacía es que se metía en los cuartos de las chicas de los sectores montubios, y después que el Chusalongo se metía en los cuartos de las chicas, esas quedaban embarazadas. Colige un poquito la historia y trae la realidad. Lo que estaban contando las historias de los antiguos montubios, lo que te estaban diciendo es que estaban violando a las chicas, y básicamente esa sombra son personas de las familias, tíos, hermanos, padres. Mírate cómo operaba. Era una sombra que se metía en el cuarto de las chicas y que terminaban embarazadas. Tráele eso al terreno real. Era una violación. Y fue tan sistemática las violaciones del sector Montubio que crearon un mito para poder explicar eso. ¡Wow! Y eso pasó en el Ecuador. Es que es increíble, porque mi mamá me cuenta, es de la ciudad de Atuntaqui. Mi mamá me cuenta que a ellas no les dejaban salir a mediodía. A cualquier mujer no le dejaba salir a mediodía, porque decían que si es que salían y el arco iris le alcanzaba a llegar, quedaban embarazadas. Y claro, como tú dices, bueno, es un mito, es una leyenda, pero puede haber un trasfondo de todo eso, una violación, o tal vez, ya, llevémosle a la cháchara, que tal vez se fue con el novio y se quedó embarazada, y le culpan al arco iris. Así nació Jesús. Eso es la paloma, el Espíritu Santo. Eso es lo más blasfemo que hemos oído aquí en la última cerveza por Datos con Alejo. Vaya dato perturbador. Vaya dato perturbador.
Es que si es que nosotros nos ponemos a razonar todas las leyendas que ha pasado, si es que uno le pone un poco más de lógica, tiene algo de sentido. ¿Por qué a las personas borrachas siempre les alcanzaba lo que es la dama tapada? Si tú te pones igual, yo digo el miedo se va adaptando acorde a la época. Ponte a pensar en estamos hablando de los inicios del nacimiento de la República del Ecuador. Básicamente todas las historias es un señor borracho salió a la calle y vio algo denso. Es porque se chupaba durísimo, pues, hermano. Entonces, ¿cuál es la vaina? Dama tapada. Un hombre borracho sale, se encuentra una dama tapada. Caja ronca, la misma historia. Un man borracho está saliendo y se topa con un festival de demonios. ¿Cuál es la premisa? Básicamente, los mitos populares se fundan en el sentido de una enseñanza. El terror americano sureño también se funda en eso. ¿Te has dado cuenta que los slashers siempre son guambras alborotados que van a un terreno abandonado y les pasa algo? Básicamente el terror funciona como funcionaba cuando éramos niños. Todavía trata de decirte el cuco te va a comer. Ya, obviamente no te va a ser tan evidente como cuando eras niño, pero hoy en día también ataca ciertos tipos de miedo. Acuérdate también el miedo, te voy diciendo, o sea, cómo va evolucionando. Era un señor borracho que en su momento se topaba con un espíritu. Básicamente lo que está diciendo es, no seas borracho, sé responsable con tu familia. Hoy en día comienzan a nacer muchos los terrores a raíz de la Deep Web. Si tú te das cuenta es como que, oye, yo me topé con la Deep Web y me mandaron un cadáver y bla, 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 bla. Básicamente lo que estás diciendo es, oye, no estés navegando en la red profunda que no sabes con lo que te vas a topar. El terror se va adaptando a cada época. Lo que a ti te da miedo hoy en día no le va a dar miedo a la gente en unos 10 años. Y de hecho, por eso es que yo siempre digo, o sea, si yo lanzaba un canal que era como que todo fantasmas, todo en ese sentido, yo creo que no hubiera funcionado Datos con Alejo. Porque hubieran dicho, ok, un canal más que lo que me está diciendo es qué miedo me va a comer el cuco, ve qué feo esa sombra que estuvo en la esquina, pero al final del té no me da tanto miedo. Yo creo que el COVID nos marcó mucho. Estás diciendo que nosotros no vamos a pegar. Metan también lo real. No, claro, y por eso te trajimos a ti. No, y también si hubiera desperdiciado tanto conocimiento que tienes, yo. Es que el terror tiene muchas caras. Ve, ahí, no es Durán Barba, pero es un analista político que dice es que tú tienes que, si tú conoces el deseo, el odio y el miedo de una sociedad, le puedes dominar. Y si yo creo que esto es muy sencillo. Si conoces el miedo y dominas el miedo de una sociedad, le puedes hacer pedazos. Y creo que a veces decimos, no, el miedo nomás es. Hoy en día creo que, por ejemplo, se vienen unas elecciones en el Ecuador y de hecho creo que el miedo va a ser un factor súper importante a la hora de votar. Entonces nos están manipulando en torno al miedo. También nos van a manipular en torno al odio. ¿Tú eres enemigo del de acá o el del de acá? Y no nos dejan hacer algo que debería ser lógico, votar con razonamiento, revisando propuesta y en acorde a tus valores y lo que tú crees. Entonces, y también tus placeres. Y eso es súper importante. Es que eso siempre, yo he pensado, cuando tú escoges a alguien, sea en político, eso da miedo. En político, en amor, en lo que sea, debe ser a tu conveniencia. Eso se llama utilitarismo y de hecho sí funciona. Yo no soy mucho así de, ay no, qué malo si está en torno a su función. También hay una historia para eso. Nosotros creemos en el tema del romanticismo porque, o sea, solo les hago una reflexión. ¿Por qué las mujeres se casan de blanco? Por la pureza, según... Por eso. Sí, claro, o sea, la ética social dice que si llegas de blanco al altar es porque eres pura, o sea, te mantuviste la pura. ¿Y el hombre de qué color se casa? De negro. El hombre no importa, ¿no? O sea, lleve no nomás, no pasa nada. Es que lo que pasa es que tenemos una sociedad machista que le dice que la mujer tiene que llegar casta y pura al matrimonio, pero el hombre vale carpeta. Y le traemos un poco para este tema de acá. Es necesario entender que hay ciertos mitos que nos anclan a nuestros miedos. Y creo que si uno entiende bien el terror, entiende bien una sociedad. Y creo que lamentablemente, sí, lo que tú decías, o sea, la sociedad se está confundiendo mucho en torno a sus emociones y no en sus razones. Oye, pero qué interesante saber que eso no solamente está pasando ahorita, sino ha pasado en toda la historia. Como, bueno, y podríamos decirlo que a veces sonaba como que normal. Por ejemplo, justo estábamos hablando con Ariel. Los Shuar decapitaban en una pelea, después de una pelea, decapitaban lo que son las cabezas y les hacían lo que son las anzas. Y era normal, porque eso representaba lo que es el poder. Los Tagaer y Taromenane.
Sí, si no estoy mal, los Shuar no era, más, o sea, el sector de lo que era reducción de la Sansa son de los sectores no contactados. Tagaerita, Romenani en el sector de lo que entendemos como el Yasuní. De hecho, yo sí no me escondo, yo sí voy a votar sí, no del Yasuní. Hay que defender el Yasuní, carajo. Pero, a ver, aquí ahorita teníamos una discusión. Mientras te íbamos a ver, estábamos como que discutiendo, ¿ya? Yo me iba al hecho de que cada cultura, contactada o no contactada, tiene sus leyes, tiene sus cosas, ¿no? Para mí está bien. Mientras sea su pelea entre la misma cultura, en este caso, pues tienen la costumbre de decapitar cabezas y reducirlas, yo pienso que está bien. Para atrapar el espíritu y que no se vengue. También algo que nos decía aquí Steven, que decía que era al momento de colgarte tú una cabeza reducida, significaba que tenías el poder de esa Y el persona, estatus ¿no? también. Porque mientras más cabezas tú tenías, eras mucho más poderoso y representabas más en ese tipo de sociedad. Ahora, lo ético obviamente te dice que está mal. Lo ético de qué bueno, cultura. Bueno, Porque de también la hay nuestra, sus leyes, ¿no? claro. De la nuestra, ¿no? Porque siempre nos encanta y nos mama llegar a esta es la ética de veras y es la ética occidental. Si tú le preguntas a un japonés, a un chino, te cuento que chinos hay mucho más que nosotros, es otra la ética. Entonces, depende, ¿cuál ética? La ética occidental. La ética occidental, ok. Pero yo pienso que debe ser respetada. Sin embargo, pues acá Steven dice que no, que está mal. Claro, en mi ética yo me pongo en la postura de que matar a una persona, sea la cuestión que sea, es algo malo. En mi ética, que me han infundido desde niño. Y si es que en otra cultura hay la ética de que matar sí está bien. En la tuya mismo. Ahí el orden del legítimo hecho de la defensa. O sea, si es que una persona ingresa a tu casa y te amenaza con hacerte daño, bueno, tienes la legítima defensa de repeler el ataque. Claro, sí, por supuesto. Entonces, si hay un escenario en el que no es tan así. Ahora vamos al punto de que en los 60, que ya se prohibió aquí en Ecuador. O sea, ¿crees que está bien? Yo creo que para eso hay la justicia indígena. La justicia indígena creo que tiene sus cánones y hay cosas que yo, o sea, siendo una persona de Occidente, creo que sería mejor que tengamos ese tipo de lógicas. Oye, a mí me parece que es súper complicado que haya ladrones, que haya barrios organizados que se organicen, no para matar, pero sí para meterle una buena pizza al choro, y que eso sea penado. Claro. Perdóname, o sea, yo creo que también, o sea, si es que el Estado con la policía no puede darnos una buena respuesta al tema de seguridad, la solución son los barrios organizados. ¿Y ese barrio organizado qué le va a tirar flores? Al man que está con pistola. Entonces yo creo que hay cosas que está en la justicia indígena, pero que está mejor que lo que hacemos nosotros. Y hay cosas que creo que, o sea, está en la justicia indígena que no lo veo tan lógico. De hecho, a nombre de justicia indígena, vi como muchos caciques indígenas se fugaban a sectores del oriente cuando tenían casos de violación. De hecho, recientemente vivimos un caso de esos, en el tema del asambleísta de Pachacutic, Peter Calo. Entonces la gente decía, no, pero es que la man, qué bruta, ¿cómo va a decir? 19 años, le invitó a un hotel, y esa man sí sabía. No, señores, o sea, estamos hablando de una chica de 19 años de una comunidad de adentro. Y le está diciendo a un asambleísta, líder y cacique de Cotopaxi que vaya a darle una entrevista de trabajo. El escenario no es el mismo. Y un dato para las personas que no lo sabían, hay un análisis que se hace a las mujeres víctimas de violación, que es el desgarro vaginal. Eso no miente. Eso es como cuando te muerdes la boca y te deja una marca. Eso no miente, eso pasó. Entonces hubo un ultraje a esta chica. Pero lo que pasa es que los medios de comunicación se van más por el relajo mediático. Y ahora, como ya no estamos en el tema del relajo con la asamblea, ya nos olvidamos. Pero aquí hubo un asambleísta, y eso creo que es claro y debe ser aterrador, que abusando de su poder, ultrajó a una chica. Y nosotros estamos pasando como de segunda mano y lo único que nos está interesando es, ya vienen elecciones. ¿Sabes a mí que me da miedo de veras? ¿Cómo olvida la gente? ¿Cómo de fácil es que olvidamos? Estamos aquí, de hecho, en Pomasqui. A poco, muy cerca está el Enríquez Gallo. Pasó que recién un cabo se metió y les manoseó a 8 chicos. Ahí murió María Belén Bernal. Pero cágate de risa, nos olvidamos de las cosas. Entonces me parece que el olvido sistemático que tiene la sociedad, eso me aterroriza. ¿Y cuál crees que es el factor que la gente olvide tan rápido? Porque no solamente es que, bueno, la gente olvida, sino que también es un factor de defensa de la gente para estar bien.
Pienso que es el sensacionalismo, ¿no? O sea, que pues el fanatismo de buscar siempre la polémica. Lo que tú nos contabas en el auto, ¿no? Al andino americano le encanta escuchar historias. ¿Ya? No es tanto de lectura, no es tanto de escritura, pero sí le encanta las historias que en muchas ocasiones se envuelven un chisme. En lo que es Andinoamérica, básicamente nosotros nos comunicábamos con los quipus, es decir, lo que eran las culturas, los incas, se comunicaban con estos nuditos, no tenían la tradición escrita. Entonces, para nosotros, culturalmente, en este ADN cultural andinoamericano, está el tema de la oralidad, del poder comunicarte contándote una historia. Entonces me parece que eso también nos marca mucho en cómo entendemos hasta la comunicación hoy en día. Hay otro libro súper interesante que se llama Ecuador, Identidad y Esquizofrenia, que te marca que Ecuador tiene dos personalidades, dos identidades. Una es la identidad costeña y otra la identidad serrana, y son súper marcadas y súper diferentes. Entonces es casi un reto muy difícil tratar de unir esas identidades. Yo te digo, yo creo que lo único que a veces nos unimos es en el fútbol y en el encebollado. Oye, y decir fútbol es así como que... La selección. A la selección, por eso. Cuando gana. Porque otra cosa es que aquí, aunque le duela a la gente, pero eso es real y es doloroso, somos bien noveleros los ecuatorianos, y hay que decir las cosas como son. Somos tan noveleros que les hago una pregunta. ¿Cuánta gente va muriendo de lo que... Bueno, ya es un tiempo, pero al final, ¿cuánta gente murió en Alausí? 250, ¿no? No, tampoco. No, pero le dejamos a la gente allá. Todo el mundo dice 12, 13, 16, que fue lo primero. Pero al final se murieron alrededor de 36 personas. Y la cosa es que cuando está tren, cuando está super tren, todos nos lanzamos. Igual cuando fue en el terremoto de Manabí, me acuerdo la primera semana. Todos queríamos ir a ayudar. Pasó la primera semana, ya no sonaban las canciones, ya no sonan los medios, y allá los pobres manabas. O sea, lo que tú te refieres es que las desgracias de aquí duran semanas, mientras dure el tren. Y eso es complicado, porque justo lo que decíamos de que olvidamos fácil, también deviene que somos bien noveleros. Entonces me parece que como el pueblo ecuatoriano tiene cosas súper lindas, como ser una persona trabajadoras, también creo que tenemos ese defecto, somos noveleros, y otra, creo que somos hipócritas. Porque yo digo en esto del... Yo le digo esto en el tema de la sexualidad. No son curuchupas. A la gente le mama la sexualidad, le mama cochar, hermano. Pero es conservador en el sentido de que es hipócrita. O sea, aquí sí nos aplica esto. Van al chongo el sábado y el domingo van a misa. O sea, somos hipócritas. Y también curuchupas. Bueno, curuchupas, digo hipócritas. Y también noveleros. Entonces yo creo que eso se afianza en toda esta identidad que nos complica la vida. Algo que a mí me llamó mucho la atención es, ya volviendo al tema central del episodio, ¿cuál sería, digamos, que la imagen del terror puro máxima para ti? Abdalá Bucarán. A ver, ¿en serio? ¿Por qué? Me parece que Abdalá Bucarán, no como persona, sino como ideario, sí es lo que más miedo me da. Porque es un político que en tu cara te está diciendo que roba, que delinque, que ha tenido casos sonadísimos de corrupción y que sigue libre, y que de hecho, o sea, aquí en el Ecuador terminamos haciendo que los políticos no son corruptos, son perseguidos políticos. Y a pesar de que se fugan al extranjero, nosotros, no, dejen de volver porque no sé qué, le está persiguiendo las élites y que no sé qué. Entonces, si a mí me preguntas cómo se identifica y cómo se resume ese miedo, yo te digo, te lo resumen Abdalá. Porque ese es yo digo, es casi como el coco. El populismo que hay en el Ecuador se va reeditando. Hubo en Velasco Ibarra, lo hubo también en el CFP, en Don Buca. Incluso yo creo que mucho tiene hoy en día Correa de eso, de ese populismo. Entonces yo creo que a la larga, a la corta, nosotros deberíamos entender que el mayor problema del Ecuador, después de todo lo que te dije, es el odio. Nos encanta odiar. Nos encanta odiar los unos contra los otros, los de arriba contra los de abajo, los de izquierda contra los de derecha, los de la Liga contra el Barcelona, los del Quito contra los de la Liga, los del Barcelona contra la Liga. ¿Qué problema hay con la Liga? Pero bueno, la cosa es que nos vamos a odiar. Y creo que sería más sano entender una cosa, que uno puede joder y decir, hay una bronca, un pique y todo bien. Pero a mí me da terror, y te digo así, te lo grafico en esta escena. Yo hablaba con un amigo que dirige un restaurante árabe, Abdul se llama, y él me decía, lo que me decidió a irme de Siria
fue que yo tengo dos primos. Un primo es del ISIS y el otro primo está apoyándole al gobierno. Y en una cena familiar, un primo se levantó con un cuchillo y le metió una puñalada en el estómago. Así llegó los odios en ese país, en Siria. Imagínate si un día, y lo grafico igual, ¿qué tal si tienes un tío, el típico tío correísta y el típico tío anticorreísta? Y uno de los dos se levanta y le pega un cuchillazo al otro. Y mucha gente va a aplaudir como foca porque va a decir, ahí estás defendiendo la revolución ciudadana, ahí estás en contra de Rafael. Eso me da terror. ¿Por qué? Porque a la larga, a la corta, lo que nos va a anclar es en un odio ridículo en torno a un político. Y si es que tú me estás viendo y estás atendiendo, claro, a esto, el político no sabe de tu existencia, no sabe quién eres, y tú estás arriesgando amistades y estás peleando por una persona que ni te conoce. Tienes toda la razón. Sin embargo, ¿crees que pueda llegar a ese extremo? O sea, ¿sí crees que el populismo en cuanto a la política puede llegar a esos extremos? Porque ya matar a gente... Espero que no, pero aquí ya pasó. Aquí se daban vara a los liberales y los conservadores. A ver, ¿cómo le mataron a los dos principales caudillos de la política antigua? Eloy Alfaro y García Moreno. ¿Cómo acabaron? No precisamente bonito. Y, o sea, sí, vivimos en otras épocas y ojalá que no se afiancen problemas más graves, pero me parece que de por sí ya solo esa pelea dialéctica, o sea, repito, o sea, que tú te pelees por un político que no tienes personalidad, tu lógica de rebaño es tan limitada, no te pelees por alguien que no conoces, peléate por tus vainas, por tus relajos, no por terceros. Bueno, al comenzar el podcast, tú nos comentaste que tu novia sí cree en el horror. O bueno, en lo paranormal. Sí. Lee el tarot y toda la cosa. Y te pregunta qué signo eres. Y en torno a eso dice, tú eres... con razón. ¿Cómo te llamas? Soy Leo. Me encanta un chiste del Franco Escamilla que le saben decir, Lidia, cáncer. Tú no me vas a pantallar. Franco, sobrepeso. Y sí me ha pasado. Por ejemplo, cuando conoces a alguien es como que te dan tu signo y es como que te dan tu hoja de vida. Rebe, si estás viendo este podcast, que espero que lo veas, por lo menos está el Alejo. Sí, le va a tocar ver ahí al lado mío. Esperamos que estés en nuestro próximo episodio. Para que me digas, es muy Géminis de tu parte. No, y es que la cosa es esto, o sea, el tema yo repito, y creo que la pregunta iba en torno a cómo Corno le... Sí, cómo encaja. Funciona. Ajá. Primero, o sea, el respeto, que eso creo que sí es obvio y elemental. Verás, yo de hecho vengo de un hogar donde mi mami es católica y mi papi es ateo. De hecho, creo que por eso yo no soy ni bautizado, verás. Si me muero me voy al limbo o al infierno. Vas a ser el guaguachumbi. ¿Cómo es el como guaguachumbi? Algo así, jalo las patas a la gente. A mis haters voy a jalar las patas cuando me muera. Entonces, la cosa es que yo ahí entendí algo. Mi papá, y ojo, que yo soy ateo, pero mi papá a veces tenía mucho esta visión de imponer sus creencias y decir todo el que no piense como yo es un idiota. Entonces creo que eso me enseñó que no debía ser así. O sea que yo tengo una premisa de Albert Camus, el que escribió El extranjero, que es el absurdismo, que es, o sea, yo creo que solo hay una sola vida, una sola perra vida, y estarte amargando, tratando de convencer a la gente de cómo tú piensas, es la mejor forma de gastar el tiempo que tienes en tu única vida. Mejor vives, sé tranquilo, sé feliz. Uno dice a veces cuando se ata al existencialismo, al absurdismo, a estas, digamos que estas tesis de Schopenhauer, Nietzsche, Camus, que son gente que es negativa. O sea, cree que, Camus de manera literal, cree que la vida es absurda, que la vida no tiene sentido, que tu vida y nuestra vida, la vida de todos, es absurda, no tiene ningún sentido. Que tú busques un sentido a tu vida es absurdo. Y cuando yo me acerqué a esa forma de pensar, me sentí feliz. ¿Por qué? Porque me quité el peso de estar buscando algo. Simplemente fue sencillo, no tiene un sentido, vive tranquilo. El problema es que cuando te atas es que ese va a ser mi fin último y allá voy a... Y hacemos esto. Yo voy a ser feliz cuando mi canal llegue a 1 millón. Yo voy a ser feliz cuando yo gane un título. Yo voy a ser feliz cuando sea papá. Yo voy a ser feliz cuando me case. Y sigues aplazando, ¿no?
Y el problema es que cuando llegas ahí ya tienes un nuevo, ¿a dónde voy a querer ser feliz? Séneca decía que pobre solo es el que desea mucho. Si tú no deseas tanto, vives más tranquilo. Y yo creo que esa mentalidad me ayudó literalmente a hacer el canal que tengo. ¿Por qué? Porque todos los días Ecuador da demasiado dolor, demasiada pena, cosas horribles. Y si es que yo no le agarraba desde esa óptica, te puede llegar a romper emocionalmente. Yo tenía un profesor que él era erudito, ¿sí? Sabía de todo y tenía tanto conocimiento en su mente que él ya vivía en un trance de paranoia y amargado. ¿Tú crees que igualmente tanto conocimiento te llegas a un punto que ya tu subconsciente está abrumado por tanto conocimiento? Sócrates decía que el conocimiento causa dolor. Y es real. O sea, obviamente que tú conozcas cómo funciona, te digo, cómo funciona el Ecuador. Yo siempre digo, o sea, yo me desentendí un poquito, para los que no lo saben. Yo antes de dedicarme al TikTok, no somos gente que aparece de la nada, ¿no? O sea, no era nada y flaca aparecía Los en TikTok. TikTokers no son los únicos que salen bailando. Tenemos una vida antes de Antes esto. de eso. Como Rápido y Furioso. Y la cosa es que yo antes de esto me dedicaba a y de hecho me dedico hasta ahora, parte, o sea, yo siempre digo, o sea, parte paga un poquito las cosas TikTok y parte de lo que hago comunicación política y comunicación de llevar redes sociales a empresas. Y básicamente lo que yo ahí aprendí es que el entender cómo se mueve el mundo te puede causar mucho dolor y saber cómo y las cosas que determinan cómo se mueve tu país, tu entorno, a veces es absurdo. Verás, los políticos, si es que algo me llegó a la conclusión es que son gente con un ego bien grande, pero su seguridad, su autoseguridad bien frágil. Entonces, a veces literalmente son capaces de cargarse planes sociales enormes porque perro ego le dice que no, debes volver a hacer todo desde cero porque es tu administración y tú eres el que importa. Entonces yo digo, el conocimiento sí te causa dolor, pero por eso es que creo que el absurdismo, el existencialismo te invita a, tienes un montón de conocimiento y tú y yo valemos verga, valemos paloma, no somos relevantes, no somos importantes, no somos relevantes para la vida y eso es lindo porque no tienes la carga de nada, tú puedes ser tú mismo, tú puedes vivir tus experiencias de una manera tranquila. El absurdo de la vida te da felicidad porque te quita ese peso de buscar algo. Porque acabamos de decir, es como el mito de Sísifo, cargas una piedra y la tiras a un acantilado y el otro día haces lo mismo, así es la vida. Tú llevas una piedra, realmente no tiene un sentido que llegues una piedra y que la tires y vuelvas a hacer lo mismo, pero lo sigues haciendo. Entonces, qué mejor que en vez de ir cargando una piedra, simplemente vas caminando y subiendo la montaña. Pero tú escoges a veces cargar esa piedra y decir, no, yo voy a hacer porque esto es súper importante. Alejo, yo siempre he admirado bastante tu forma de decir las cosas. Se ve reflejado en tus videos y por ende tu éxito en TikTok. Y creo que eres de los más importantes en lo que haces a nivel TikTok Ecuador. ¿Cómo estarán los otros? Por todas las cosas tan claras y crudas como las dices. ¿No te ha traído problemas? ¿Te han querido silenciar? No, pero por algo que yo aprendí en la Facultad de Comunicación. De cierto, a un saludo y un abrazo grande a todos los estudiantes de la Central. Saludos. Saludos de la Central. Ahí yo entendí el tema de cómo investigar. Y el tema de que, o sea, entender de que si yo con un TikTok, ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿sabes qué? El caso que tú estás diciendo, hecho pedazos, le pasó a mi familia. Y yo le digo, oye, salió en toda la prensa nacional, en todos los diarios, y tú te enteraste por mí. Es que a veces es como la crítica así de, oye, ve, mi tío no hizo tal cosa, tal cual. Y digo, ok. Yo saqué literalmente de Diario del Universo, de Diario del Comercio. Yo siempre saco, para los que no lo saben, yo saco de 3 medios. Leo de 3 medios diferentes, cotejo la información y resumo el TikTok. Salió en estos 3 medios de comunicación. ¿Por qué corno te pegas conmigo? Ah, ok. Claro. Es como que, oye, salió en toda la prensa nacional. O sea, tú te no aseguras... sea vago, por Dios. Claro. Y también es una área donde tú puedes decir, mi información viene de acá. Si es que el problema es conmigo, no es conmigo, sino es con los de acá. Como una persona que investiga tanto el terror, ya valga la redundancia de que pues ya explicamos cuál es la diferencia de el terror y horror,
está ahora, y perdón que cambie de tema tan abruptamente, en el terror llama a tu puerta. O sea, ¿cómo llegaste allá? Porque ahorita hemos hablado bastante de lo que es la política y el temor humano, ¿no? Sí, O sea, yo con creo que cosas debe que- haber salido el programa en la mañana, no en la noche. Sí, y justo estábamos hablando con Ariel. Estábamos conversando. El terror llama a tu puerta, creo que a la mayoría de los quiteños y otros sectores del país donde ha ido Radio América, ha sido como que con lo que tú creciste. Yo me acuerdo claramente que iba a la casa de mi amigo a hacer pijamadas y escuchar terror llama a tu puerta. Y es increíble que siga trascendiendo, no solamente antes, sino ahorita igualmente. Yo lo digo claro y ojalá lo escuche la persona que levantó el terror llama a tu puerta. No fue el primero, fueron algunas personas que levantaron ese programa. Es el legado de él, no es el mío. Mi legado es Datos con Alejo. Yo lo digo claramente, mi legado es Datos con Alejo, mi legado está en el TikTok. Esto no lo busqué yo. Yo estaba en mi casa tranquilamente y la gente de Radio América me llamó a mí. Me reuní con el presidente de Radio América y me dijo, oye, queremos que haya una nueva temporada del terror llama a tu puerta, pero con tu estilo. Te estuvimos analizando y realmente no queremos que sea un poco lo que hacían antes. Como creo que ya han visto las personas en el podcast, mi forma de ver el miedo es diferente, totalmente diferente. Por eso, de hecho, yo decidí hacerlo también con mi pareja. De hecho, lo hacemos los dos, el terror llama a tu puerta, con Rebe, porque ella sí cree en lo paranormal, sí cree en lo ideal. Porque yo solito, o sea, yo solito era como que, oye, que me van a llamar y me decir, vi un fantasma, y yo voy a decir, ¿sabes qué? No, hermano, fue tu percepción de la cabeza y fue un poltergeist. No viste nada. Sí, está medio culero. Entonces, yo creo que vamos a levantar esta idea de que creo que el terror cambió. Yo tengo una premisa. La pandemia nos cambió a todos. La pandemia nos cambió a todos, éramos más inocentes. Cuando tú te reunías con tus amigos, escuchando el terror llama a tu puerta, tú le tenías miedo a ciertas cosas muy concretas. Pero nosotros, no otros, las personas que nos están viendo, nosotros que estamos hablando, ya le tenemos miedo a otra cosa. ¿Por qué? Porque muy probablemente le vimos ver morir a nuestros amigos y familiares. Vimos cómo en Guayaquil no había ataúdes para poder meter tanto muerto y le tenían que meter en cartones. Una generación que vio ese horror, vio el horror, eso es horror, ese terror, lo vio a los ojos. Le voy a decir, ¿sabes qué? Me metió en una casa y vi partículas de polvo. O sea, no es por mal dato con la gente que lo hizo antes. Se responden a su época. Pero si yo voy con ese terror a las nuevas generaciones, lo que me van a decir es, o sea, Alejito está bien, pero no me mienta. Porque una cosa que me encanta de la generación Z, yo no soy Z, yo nací en el 92, Z es desde los 2000 en adelante, me encanta que son súper directos. Y lo que me va a decir una persona Z es, está bonito, pero no te creo. Está chévere, está bonito, qué bonito que te cuentas, pero no te creo. Entonces, mi tipo de terror es eso, o sea, al ver, hablar como el primer capítulo que nosotros llevamos en ese programa, que es el tema de Albert Fish, un tipo que fundió una silla eléctrica por el tema de que se metía agujas en las partes íntimas, y fundió la silla eléctrica. El tipo se comía niñas, el tipo se excitaba al oler heces y orina en los baños públicos de hombres. Y le usaba a los niños, les ponían una paleta y les rellenaba de tachuelas y hacía que los niños, sus hijos, le comiencen a pegar en el trasero con esas tachuelas. Eso me da miedo. Y de hecho el siguiente episodio, que no sé si cuando salga el podcast ya se habrá estrenado, vamos a hablar del tema de la parálisis del sueño, de los peores sueños que tuvo la gente. Y voy a contar la historia real de en qué se inspiró Freddy Krueger, porque cágate de risa salió una historia real de niños que fueron torturados por el régimen de Pol Pot de Camboya. Y cuando fueron a Estados Unidos, regresaron después de un tiempo y tenían pesadillas tan horrorosas que dos niños, uno quedó loco, los otros dos niños fueron tan intensas sus pesadillas que murieron de un infarto cardíaco. Ese documento de prensa lee el Wes Craven, que es el creador de Freddy Krueger, y se inspira para decir, oye, hay un demonio que te mataba en sueños. Ese es el tipo de terror que me da miedo, porque es como que
Freddy Krueger real, ¿cómo? Exacto. Es que, por ejemplo, nosotros hemos tratado en los anteriores episodios de historias que hemos vivido, que han vivido familiares, que han vivido igualmente suscriptores. Pero vivir un terror que, que tiene lógica, y criterios exactos donde que está pasando y puede pasar, te da mucho más miedo. Y te da miedo y te da esa desesperación que podría pasarte. Verás, yo creo que el verdadero terror yace en lo que no entendemos. El problema es que, oye, yo sé, trayendo lo del terror llama a tu puerta, es que hace más o menos hace 10 años cuando salió el programa, nosotros legítimamente no entendíamos qué era esa sombra que se movía en tu habitación. Hoy en día esas mismas personas ya saben que hay el terror nocturno, y ya saben que hay la parálisis del sueño. Entonces somos menos inocentes. Y yo creo que es súper interesante ver, o sea, esto es súper interesante decir, cómo le puedes dar miedo a una persona que ya lo vio todo, que en internet ve a diario todo. Eso sí es verdad. Acotando a eso, si te pones a pensar, el internet ha hecho que nosotros le demos nombre a cada uno de esos eventos paranormales que antes teníamos, ¿no? Lo de la parálisis del sueño, yo como el episodio donde lo tratamos, básicamente decíamos, ok, si yo le pregunto quizás a mi padre que tiene 57 años, posiblemente me dice, sí, quizás sí lo viví, explicándole cómo es una parálisis del sueño. Pero si yo le digo así a buenas y a primeras, oye, ¿te ha pasado la parálisis del sueño? Me va a decir, no, porque ni siquiera sabe qué es eso, ¿cachai? Entonces pienso que por ahí va más o menos, ¿no? Y yo creo que da mucho más miedo. Yo digo, o sea, lo decía fuera de micrófonos, así en un pequeño lapso que teníamos. A mí me daría terror ser mujer en el Ecuador. No es discurso chauvinista ni nada. Me daría terror ser mujer en el Ecuador. Oye, aquí en el Ecuador, si tú eres una niña, si nos estás viendo y eres una niña de los 90 y vives en el sector centro del Ecuador, Cotopaxi, Tungurahua, tú pudiste haber sido víctima del monstruo de los Andes. Ese tipo acabó con la vida de 312 niñas y el Ecuador lo liberó y Colombia lo liberó. No estamos diciendo, oye, te pudo haber pasado en la parálisis del sueño. No, si eras niña te pudo haber matado y violado un tipo horroroso. Y si no era ese, a lo mejor si eras un chico, te pudo haber bajado en cambio Garavito. Garavito, la bestia, que tiene confirmadas 214 víctimas entre Perú, Colombia y Ecuador. Y en un año sale libre. Garavito, la bestia. Revisen. Tras cámaras igual hablábamos del tema del monstruo de Machala. Monstruo de Machala que él siendo un ex militar de la guerra del Cenepa, se dedica al un lojano que se dedica al tema del taxismo en Machala y comenzaba a llevarse, ya está por ahí, hay un fantasma pegando a las puertas. El monstruo de Machala se llevaba a las niñas, de niñas jóvenes, con su taxi, les llevaba a un descampado y las ahorcaba y las violaba. Mató con ese modus operandi a 8 mujeres. Le dan 16 años de prisión y por buena conducta le dan 7. Tuvo menos años que muertes. Y este man se va a España y vuelve a matar a Isabel Bascuniana. Los españoles le encendieron con pendejadas y le metieron ahí sí 53 años. Pero a mí, si me dices que me da miedo, la justicia ecuatoriana. Y no solo de ahora, de hace tiempos. Creo que Alejo el día de hoy nos ha abierto como que un nuevo horizonte para abordar este tipo de temas de lo que es el... True crime. Exactamente. Y bueno, pues creo que ha sido placentero tenerte. Qué bacán que estés ahora en el Terror Llama a tu Puerta. Solo por curiosidad. ¿Ya están grabados todos los episodios? ¿Ya tenemos la temporada 100% completa? en vivo. Todo es en vivo, todo es en vivo. Igualmente, la verdad, un gustazo tenerte. Ha sido un placer, ha sido de conocimiento y de abrirte la mente brutalmente. Muchas veces las personas tenemos bloqueada la mente en nuestro círculo, en nuestra burbuja, pero cuando nos abrimos a este punto de vista que se va a las realidades de otros tipos de personas, es donde uno comprende el dolor que en realidad está sintiendo el resto de personas. Creo que le pegaste a la palabra correcta. El dolor
el dolor que puede sentir otra persona. Deberíamos tener más empatía. El dolor que puede sentir otra persona sería sano incluso para no solo verle con esa desesperanza del terror, sino también tener un poquito de esperanza, de decir, si tenemos un poco más de empatía, podríamos también abrirnos a una mejor sociedad, escucharnos un poco más y, ¿por qué no?, incluso pensar en organizarse. Tienes tanto miedo a la delincuencia y no conoces ni a la persona que vive al lado en tu barrio. Bueno, creo que ya estás entendiendo un poquito por qué se jodió tanto tu barrio, ¿no? Alejo, esperamos que de nuestra parte te vaya súper chévere en este nuevo proyecto que es El Terror Llama a tu Puerta. Y mi TikTok también. Y obviamente, ¿en dónde nomás te podemos encontrar? En Instagram como Datos con Alejo y también en TikTok como Datos con Alejo. Y si quieren oír el programa, todos los jueves, 10 de la noche por América Estéreo. ¿Qué tal te pareció el programa? ¿Alguna...? Para la gente que no lo ve y si llegaron a este punto, los chicos están haciendo un esfuerzo tenaz, tienen una producción brutal, se están esforzando muchísimo para traerles un contenido de calidad y créeme que yo tengo esta premisa, a la gente que trabaja duro por traerte algo diferente, se le debe apoyar. Y creo que este es un podcast que se debe apoyar, que hay un esfuerzo atrás y que sabe Dios cuántas horas de edición les va a tomar este podcast. Bueno, esperemos que la inteligencia artificial un rato de estos nos colabore. Pero bueno, no, estuvo muy chévere tenerte, Alejo, gracias por venir. Obviamente, de ley, sí, este ya queda en tus manos, ¿no? Si quieres venir un próximo episodio. Están totalmente abiertas las puertas. A mí me llaman, mi novia me da permiso y todo bien. Rebe, tienes que venir, ya ni siquiera te vamos a pedir al Alejo, ya tienes que venir, por favor. Rebe, la verdad... Ya es la conductora del Terror Llama a tu Puerta, ¿no? Rebe, la verdad, estás totalmente invitada a este podcast porque también necesitamos algo paranormal. Queremos que nos Alejo cuentes ya tu- se fue mucho a lo físico, ¿no? Ya estoy psicoseado en la parte política, así que ahorita quiero algo un poquito más... Ya no sé por quién votarlo. ¿No? Yo sí, pero lo voy a decir en su momento ahí por mi Instagram. Así que si es que quieren saber por quién va a votar Datos con Alejo, síganlo en su Instagram, en TikTok y esténse pendiente de Vote todo. por mí. ¿Te gustó la cerveza? Riquísima. De hecho, eso me ayudó a fluir nomás la lengua. Cela, creo que ha sido una de las mejores cervezas artesanales que he probado. Y síganlos igualmente en sus páginas de Instagram. Están ubicados en la Floresta, igualmente están ubicados en La Pampa y están ubicados en la mitad del mundo, dentro del centro turístico mitad del mundo. ¿Aprobado por Alejo? Sí. Sombras, amigos, curiosos que están viendo este podcast, gracias por vernos, escucharnos en Spotify, en Facebook y en TikTok. Gracias por vernos, nos vemos en un próximo episodio. Y esto fue la última cerveza que esperemos Que no sea la última.